ancha kusikuni kaita no kaka okongate hasta llaqtamanta hamuni mantaymi okongate asña kan chayta no khali mantayqa asñacha papayqa q'aqamanta hamun chaypi no khawirani paqarirani okongate llaqtapiqa chaypi runa simita astawan wiñachiyta t'ikachiyta munani pero kunankama mana kipumanta runa simipi chayta mana hak'apis niraychu chayraku Castellanopiqa noqaqa kaytawan kunan llamk'amusaq kipu kay kipu hamawt'akuna chayta t'inki escolapi kaykawan llamk'anku. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, soy sobrino también de don Raúl Durán, que es profesor, acá me parece, ¿no? Y mi padre es Felipe Jerónimo Orey, que es músico. Y hemos hecho un equipo, más que todo, educacional con diferentes colores. Entonces, esta va a ser una bonita oportunidad para mí para desarrollar toda la explicación que yo he hecho en quechua, porque hasta ahora nunca lo he hecho en quechua, lo he hecho en otros idiomas para mis clientes. Primero tenemos que señalar muy claro de que solamente hay 3 naciones en el mundo que se adjudican la autoría del primer uso del cero. El cero en realidad es un número muy importante, es un número invisible. Está la India, Arabia y obviamente Perú. Parece que hasta incluso hace unos 5.000 años atrás ya se conocía el uso del cero por los Karan sin tener que escribirlo. Entonces, este equipo está diseñado justamente para educar niños, por eso tiene diferentes colores. Obviamente no se han encontrado equipos pre-Inca ni Inca con tanta gama de colores, pero yo lo uso más que todo para que los niños entiendan de qué estamos hablando. Entonces, hay grupos. Aquí tenemos hasta 6 grupos de cuerdas. Vamos a trabajar con este grupo de medio. Cada nudo representa un número. Y tenemos lo que se llama en quechua, ¿no? Los Chuncacuna, Pachacuna o Guaranjacuna. Entonces, en esta escala se hacen reportes y se usa como una mnemotecnia también para contar historias a veces. Hay equipos que tienen solamente un color, digamos verde, pero con diferentes sombras y tonos de verde. En Inki una vez vi que un amigo de mi abuelo contaba sus cosechas o sus épocas de siembra y todo eso con equipos. Pero como ahora tenemos ya el patrón cultural de ver números y letras, ya nos resulta imposible, y lo más fácil que dicen muchos libros es, ya nadie sabe cómo se usan equipos, ¿no? Pero de esa generación, los eros que a veces venían a hacer un trueque o congate, también contaban equipos. Y también algunos usaban yupanas. Entonces, si empezamos a contar acá, vamos a tener 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Que no significa mucho, pero si nosotros somos Kipucamayos, somos contadores de la época del periodo Inca, digamos, sabemos que aquí están los miles, cientos y unos. Si contamos acá tenemos 4.633. Obviamente los quipus de los pre-Inca, por ejemplo los moche, tenían unas cuerdas finísimas. Y de cada cuerda principal, que es esta, donde colgaban a veces hasta 1.200 cuerdas, y algunas tenían hasta 2 metros de largo, porque sus cálculos llegaban a los millones. Entonces aquí estamos haciendo simplemente, la cuerda del medio es una suma del grupo este. Entonces se va, la multiplicación en realidad es la sucesión de sumas, como sabemos. Entonces, para no tener que contar cada cuerda, se hacía una cuerda central que es la suma de cada grupo. Ahora, nunca se escribe más de 9 nudos en un nivel. Por ejemplo, no se escribe 10 decenas. Eso ya sería 1000.
Entonces, la máxima capacidad de cada nivel es de 9 nudos, porque justamente el número invisible, el 0, va a tener que subir al siguiente nivel. Y por eso es que ellos llegaban hasta los millones. He leído información de que, por ejemplo, las cuerdas de este tono de color se usaban para censos. No sé cómo se llama en Runación y censo. Censo. De todo, censo de todo, en todas las calidades. No, tiene su palabra. Porque se tiene registros de que cada dirigente local, ¿no?, de cualquier comunidad tenía que enviar un censo de su población anualmente. Entonces, primero tenemos que renotar un principio en cualquier sociedad. Para tener burocracia se necesita una forma escrita. Las dos cosas siempre van juntas. Y obviamente las estructuras peruanas antiguas han sido burócratas, ¿no?, las más organizadas. Entonces, sin forma escrita no hay burocracia. Entonces, el censo es importantísimo porque cada jefe regional, o algunos lo llaman jefes de tribu, tenía que mandar su población exactamente cada año a su gobierno central. Y solo así el gobierno central podía decidir con cuánta gente cuenta para el trabajo comunal, el trabajo de AINI, de MITA y de MINCA, ¿no?, que son algunos trabajos como comparados a pagar impuestos. Como en estas sociedades no se conocía el dinero, los impuestos se pagan en forma de trabajo. Entonces el gobierno tenía que saber exactamente con qué población laboral contaba. Como esto también mandaban sus reportes de mortalidad infantil, digamos. Todo evento que es negativo para las sociedades y para la historia se registra en cuerdas oscuras. Por ejemplo, si tenían que mantener una cuenta de cada qué tiempo se repite el fenómeno del niño, que obviamente ellos lo conocían simplemente con otro nombre, y como es tan malo para la agricultura, lo llevaban su registro en cuerdas negras u oscuras, igual que la mortalidad de sus llamas, de sus alpacas. Entonces, con eso se llevan los registros. He leído también que muchos quipos en la época de Pachacute se registraron con cuerdas rojas, Pucacuna, porque su expansión se debió en gran parte al militarismo. Entonces todo lo que signifique rojo y sus acepciones en tonos de colores está relacionado más que todo a eventos bélicos. Entonces, si Pachacute quería saber cuántos pueblos ha sometido o cuántos soldados enemigos ha tenido capturados o cuánta gente tenía en cada división de sus ejércitos, los registraba con esto, con estos colores. Entonces sus tropas ya sabían que cada vez que había un informe que hacer de hombres caídos, digamos, tenían que enviarlos en quipus. Lo del blanco es normalmente el tiempo, pacha, ¿no?, tiempo de días de viaje, ¿no?, tiempo de días de trabajo, estaciones. Y si tenían que poner un límite para cada labor, lo hacían también con blanco. Por decir, toda una esquina, de esquina interior a esquina exterior de cada baluarte en Sacsayhuaman tenía que ser construido en 2000 días por 400 trabajadores. Entonces, así es como ponían sus límites de trabajo. Por eso se llama burocracia, ¿no? Entonces tenían que tener parámetros de trabajo también. Hay otros equipos que son simplemente de color que le llamamos nogal. Parece que esos fueron para contar historias, ¿no?, para ayudarse, porque la tradición oral en nuestra cultura es importantísima. Yo desde que nací he aprendido que la tradición oral es la mejor forma de educación en una comunidad andina. Y a la edad de 6-7 años, cuando íbamos a la escuela, niños de mi edad, no teníamos ese concepto de entrar a una clase, sentarnos y escuchar, porque en nuestra cultura se llama aprender haciendo. Y por eso es que el quechua ha sobrevivido hasta hoy, porque se aprende hablando. Y otro tema que
justamente vamos a tocar ahora. Esto es la versión antigua del lenguaje de computadoras. Se llama el código binario. Investigadores como Bill Gates han hecho un trabajo exhaustivo y esta es la versión antigua de lo que es el lenguaje de computadoras hoy en día. Parece que Microsoft también tiene código binario de los equipos antiguos. No todos tenían obviamente acceso a este tipo de educación. Se sabe que algunos chasquis, por razones de seguridad, no podían leer, no debían leer esto, porque si son atrapados por algún enemigo, digamos, ellos no tenían que contar, ¿no?, la información. Entonces, Quipucamayos especializados recibían el mensaje, digamos, desde Machu Picchu hasta acá, y solo ahí podrían leerlos. Llegan peninsulares, ¿no?, hace 500 años, y empiezan a haber quipus, y obviamente con otros códigos culturales. Y como la mayoría de conquistadores españoles no eran letrados ni siquiera, simplemente no le dieron importancia. Y parece que en un punto la élite inca empezó a usar quipus como código de mensaje secreto. Entonces se dieron cuenta la gente de Pizarro y empezaron a quemar cientos o miles de quipus y se llevaron mucha información que podía ser útil para nosotros, ¿no? Entonces, lo que está basado en la investigación... ¿Perdón? Hubiera quedado de repente si no lo hubiera quedado. Claro que sí. Para el estudio. Sin embargo, sí ha quedado porque las culturas pre-inca, como ya les mencioné antes, o sea, esta forma de escritura ya tiene casi 5.000 años de antigüedad. Se han encontrado, ¿no?, quipus moche, guari y todo eso. Entonces, sí hay forma de interpretar. Sino que ahora estamos acostumbrados a que ya no podemos leer esto porque ahora leemos grafías, números y todo eso. Entonces, hasta el momento, si tenemos alguna pregunta. Ya, ahorita que recuerdo el censo es Lano. Lano. Lano, ajá, ¿no? Si no me equivoco. Lano. Lano. Sí. Censo, ¿ves? Lano. ¿Ves? Me acordé. Tal como suena, lano. Sí, lano, así palabras sencillas. Lano es. Sí. Perfecto. Entonces, Lanusunchis. Lanusunchis. Vamos a censar. Censo poblacional. Lanusunchis runacunata. Claro. Lanasunchis talcuita. El sembrío, cómo se va a sembrar, quiénes están sembrando sería, ¿no? Las morfemas son las que determinan el sentido de la oración, la forma en que vas a hacerlo, la pregunta, o en qué forma lo va a realizar una persona. Son las que, morfemas, sufijos, o que varias cosas, o sea, a la raíz se aumenta una letra, dos letras, sí, que van variando el sentido de la oración. Sí. Ese es lo que tiene el quechua. Claro. Entonces, esto sería una forma más específica de guardar información. Algunos quipus se escribían una vez y se guardaban, digamos, dentro de una panaca para siempre. Es como una biblioteca. Algunos quipus se hacían cada estación, ¿no? Entonces, para hacer censos de producción agrícola, censos de viajeros, ¿no? ¿Cuánta gente se movía? El censo más obligado era el censo agrícola. Claro que sí. Que cada vez habían productos que se producían más cantidad o menos cantidad, o depende del clima en que estamos corriendo. Efectivamente, porque la industria principal para toda sociedad precolombina es la agricultura. La agricultura. Sí. Entonces, con eso se tienen que hacer reportes. Sin embargo, hay otras formas de escritura, como sabemos, ¿no? Diseños en tejidos. Yo diría personalmente, si las culturas antiguas en los Andes hubieran tenido el papel que tenemos ahora, hubieran puesto exactamente lo que han puesto en sus cerámicas. Por ejemplo, mochi. Esa es una gran forma de transmitir cultura.
Si ellos hubieran tenido papel, hubieran dibujado exactamente lo mismo. Pero esta es información más específica, más relacionada a administración, comunicación y expansión, obviamente. Entonces, eso sería en pocas palabras. Obviamente para la próxima voy a traer otros tipos de equipo también, para explicar de qué se trata esta forma escrita. Y disculpe, sería bueno también lo que está exponiendo, tal vez algunas palabras para que usted pueda exponer en quechua, lo podemos ayudar, Sí, ¿no? por favor. En una hoja nos haría llegar una redacción que tú quieres decir Sí, sí, en sí. castellano todo, con tiempo, y nosotros lo vamos a traducir. Estaríamos gustosos de apoyarlo en eso, para que así también en quechua difundas. Claro, hay palabras que han entrado en desuso, Claro. totalmente. Y por eso es que muchos decimos que no existe esa palabra, existe en quechua. Le sobra el vocabulario al quechua. Por eso el quechua ha sido gran aporte para la formación de los demás idiomas de Europa. Porque en el momento, bueno, nosotros recogemos todos estos testimonios desde el momento que los extranjeros descubren o invaden este continente. Desde ese momento es lo que nosotros recogemos esa la gran sabiduría que ha tenido la cultura inca, que está relacionado con que en ese momento, en aquellos momentos, todavía el continente, no eran 5 continentes, eran más continentes, y con la naturaleza muchas veces es la que escoge, existe o no existe esto, es la que demarca los lugares. Entonces, esa es la que fue, y nosotros somos los grandes herederos del continente atlántico. A la vista está la separación que hubo. Bueno, la naturaleza es tan sabia para separar este oeste, entonces ahí está exactamente la separación de este continente con la que fue el continente Atlanta, y con otro continente que también casi similar. Si lo volvemos a poner de repente, va a encajar el vacío que está quedando que lo vemos de acuerdo al dibujo, al diseño que se realiza en el mapa mundi, se daría ese encaje. Desde ahí, como la cultura inca, de acuerdo a los testimonios que existen, es la primera cultura, quién sabe, que ha dado la vuelta al mundo. Él es conocedor de todo, y por eso los tocapus es recogido de todas las culturas que ellos llegaron a conocer, a contactarse, es que recogen y lo plasman de acuerdo a los gobiernos que en ese momento se manejaban. Entonces, ¿en qué momento lo plasman? El idioma, esto se va a oficializar. Esto se va a oficializar es con Pachacuti. Es el gran reformador, el gran que transforma a esta cultura. Por eso a él es al máximo líder, diríamos, ¿no? Al que conocemos a Pachacuti, el gran transformador. Es el que plasma, ya recogiendo todos estos conocimientos que nos aportan también las otras culturas que ellos tenían conexión, ¿no? No vamos a decir que ellos no conocían. Cuando llega Colón a este continente, cuando se entera que ellos ya decían que el mundo es redondo, por eso la palabra que existe es el Chatsmuyo, la redondez de este mundo. Entonces se lleva la gran sorpresa a Colón. No se lleva porque él también sabía que la tierra era redonda, pero en ese momento los estudios no estaban en visión, sino más era las luchas. Quien era poderoso era aquellos que tenían más espacio y se olvidaron de la educación, del estudio en ese momento, los europeos, los asiáticos. Entonces, de acuerdo a esa relación, es que también Colón ya conocía, de acuerdo a las escrituras antiguas y a los estudios antiguos,
que muchos estudiosos siempre han escogido y comprobar que la Tierra cómo estaba. Entonces ya había, entonces eso tenía conocimiento Colón. Por eso él se avienta a venir acá, conociendo ya bien. Pero si él hubiera dicho en ese momento a los poderosos que era España y Portugal, a toda persona que decía que esto es así, decían loco, no está incoherente. Entonces él captó todo eso y él ha tenido que hacerse el loquito mejor, de que quería ayudar a esos países porque ya se estaban muriendo de hambre, porque ya no había, porque se habían olvidado de la agricultura, se han olvidado de toda su visión, era guerra, 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 guerra. Entonces ya vieron, la más tristeza era que era la alimentación, y esa oportunidad aprovechó Colón. Voy a ir en busca, pero él sabía dónde estaba viniendo y en cuánto tiempo iba a llegar a este continente, sabía perfectamente. Y a veces la naturaleza es tan sabia que ha podido atrasar, que ha podido hacer adelantar las fechas exactas. Ya, eso es una parte que también debemos entrar en la historia más exactamente, ¿no? Eso sería el aporte que les podría dar para tener más un poquito de información al respecto. Se usaba el sistema decimal para administración. Todo eso se Entonces, usaba. Sí, entonces es una buena forma de comparar, ¿no?, de cómo avanzada estaba la administración aquí, mucho antes de los romanos. Claro, la existencia de la cultura inca es pues antes de Cristo, desde mucho más antes de Cristo. Claro. Bueno, en realidad la parte inca es una cultura joven, ¿no?, jovencísima, que es simplemente la última parte de la civilización andina. En realidad Hasta ahorita es Caray que es más antiguo. claro, una cultura tan antigua como Mesopotamia o algo así. Sí. Y a los incas simplemente lo que hicieron es usar todo lo que se desarrolló con civilizaciones antiguas, ¿no? Y como decía la señora, creo que sí, dicen, ¿no? Rusali decía de que probablemente los de Caray ya tenían conocimiento de los otros continentes, porque ya hacían trueque en esta vez, cruzando. Pero hay testimonios, pues, claro. tenemos testimonios, No solo de testimonios, cada sino continente que han traído, claro, y que sí, lo que los llevaban de objetos. acá también existe, por eso se relacionan, Claro, claro, se encuentra esa relación. claro que sí. Ellos perfectamente han conocido Australia, que es más cerca, han conocido, o sea, todo por el mar. Atlántico, o por el Pacífico, no por el Atlántico. Sabían que el Atlántico era innavegable, sabían perfectamente ese conocimiento los incas. En cambio el europeo no llegó a conocer eso. Entonces por eso es que ellos solamente, la navegación fue por el Atlántico y por los otros mares que les circundan. Sí, por eso. Preguntas de repente, amigos, por favor. Diría, al respecto de los quipus, ellos han usado los colores primarios, que es el negro, el blanco, el rojo, el verde, el amarillo. Esos colores, de acuerdo a su tonaje, los chips también, del tono más alto al más suave. Entonces, los colores determinan, por ejemplo, que hemos recogido, el color verde representa al ejército, el color rojo o el siwar, que es el color más importante, es la vestimenta del inca, que es el color turquesa. Entonces, esas son los que representaban a las autoridades que diríamos ahora. Claro. Y el color blanco, yo no sé qué representa, pero cada color representa a una cosa. Y los colores que le hacían eran siempre para el mismo color en todas las
subculturas, podríamos decirlo así. Claro, en todo el Tahuantinsuyo que se manejaba. El mismo color para la misma... Para todos. Solamente había un distintivo, si realmente era como decimos ahora, el presidente, porque sus componentes de la presidencia tiene como ahora su organización. Para ir a otros lugares, por ejemplo, el vicepresidente no va a manejar el mismo vestimenta del presidente. Claro, el color en sí, pero ya también había el cruce, sea diagonal o horizontal. Esa era la única. Entonces, estaban tan informados los habitantes que solamente era el representante del gobierno, el que venía cuando habían peticiones o algo ocurría, el representante, o en la gran mayoría siempre el Inca estaba en el lugar de los hechos, como se dice, para poder verificar si era cierto o no era cierto. Que a pesar en nuestra cultura mucho no se ha manejado la mentira, no se ha manejado muchas cosas negativas, sino casi la gran mayoría era positivo, lo cierto. Entonces, en esa existencia de esa sociedad ha sido un buen manejo, una buena mano de la administración gubernamental. Los colores también dependen de qué reino estaban encargados. Los Wari tenían como símbolo de nobleza el color chumpi. Pero hasta el momento que los pre-incas no se habían juntado todavía con la Inca, porque ha pasado un proceso todavía para poder unificar con los pre-incas. El Inca ya cuando el gobierno, o sea, los gobiernos han estado unificando poco a poco. Entonces, ya llega al gobierno, a Pachacútec, es quien conforma la unificación de todo ese conjunto de pre-incas, pero respetando sus dialectos que tenían, respetando, no dijeron nada, pero sí, ellos seguramente dijeron, tiene que haber una lengua matriz, que todos tenemos que entendernos, y de ahí, de ese conjunto, o sea, también a ellos les ha llevado estudios para unificar un solo idioma, para así entendernos. Y tal como es el Cusco, la capital de la cultura inca, han plasmado acá, que es la capital del Tahuantinsuyo. Desde ese momento surge pues esa palabra de los cuatro suyos, que unifica los cuatro entes Pachacútec. Por eso se le considera el gran que lo transforma pues enormemente la cultura inca. Una transformación pero enorme, que hasta hoy día todos nos quedamos admirados, ¿no? Pero la cualidad de la cultura inca no era guerrera. Si hubiera sido guerrera, ahorita no estaríamos cantando nuestro sufrimiento, estaríamos cantando nuestro triunfo. Entonces ellos mayormente era el diálogo con todas las culturas. Si primero era conversar, hacer el diálogo, y con esas conversaciones entraban de acuerdo, estaba la unificación y los cambios culturales. Yo te enseño lo que no sabes, yo te enseño lo que sabes, pues, así de esa forma han plasmado con todas las culturas pre-incas. Entonces la sabiduría se ha expandido de qué manera cada cultura que encontraba, los gobiernos de ese momento iban plasmando en una sola idea, en un solo trabajo, para tener un acabado final, como diríamos, ¿no? La palabra. Eso fue de la cultura inca, que ya plasmado, ya es grande la civilización inca. Ya recogiendo todas las ideas de todas esas culturas pequeñas que existían en aquellos momentos, ¿no? Y por eso es admirado Pachacútec. Eso sería un poco más al respecto de la sociedad en que llevaron nuestros antepasados. Bueno, Ernestito, te agradecemos por tu tiempo. Sí.
y Muchísimas compartir. gracias. Así que seguiremos trabajando para poder implementarlo aquí, ¿no es cierto? Y Claro, tener, porque como les habíamos... necesitamos esos apoyos, esos aportes, y que de repente, como también, bueno, todo tenemos que recoger de nuestros antepasados, que ellos han sabido bonito trazar, formar. En cambio, hoy en día, pues nosotros estamos separados por la simple palabra de usted. Esa palabra nos separa enormemente, pero en la cultura inca, en esa civilización tan grandiosa, la palabra tú es la que nos afianza, nos acerca, ¿no? Entonces eso se ha perdido, pues, esa confianza. Entonces, no kawan yankasunchis, y matar su wasapasumi. Entonces, eso era, pues. El AINI no era, todos tenían la colaboración colectiva, todos han trabajado. Unos para todos, todos para uno, como se dice. Ese planteamiento han tenido ellos. Sí, ¿No? Y eso, pues, la cultura occidental nos divide, nos separa, ¿no? Entonces, esto tenemos que llegar de todas maneras, algún día tenemos que unificar, volver a unificar nuestra cultura, porque nosotros hoy en día por la política estamos separados, somos hijos de un solo padre, hijos de una sola madre, que es la cultura inca. Nuestros hermanos argentinos, bolivianos, ellos son nuestros hermanos, y de acuerdo a lo económico, a lo social o a la organización que tienen estos nuestros hermanos, es el progreso de cada uno, ¿no? Entonces sería bonito que casi todo Sudamérica estuviera unido con un solo pensamiento. Retroceder no quiere decir que vamos a retroceder algo negativo, sino vamos a coger todo lo que nos enseñaron, porque la cultura inca nos ha dejado una herencia de millones de adelanto, pero que nosotros no hemos recogido nada todavía, al menos en el idioma, que es la base fundamental, el idioma donde tenemos que transmitir todas estas hechuras de nuestros antepasados. Y porque está hecho en quechua, todo está en quechua, y tiene su escritura, que muchos dicen no tuvo escritura. Sí tuvo escritura, pero eran sí los signos. Eso todo eso hay que recoger. Entonces, si vamos llegando poquito a poco a recoger, llegaremos a querer y volveremos a identificarnos con nuestra propia cultura. Eso, todo eso nos falta a todos. Chanigmi. Esa forma de incluirnos siempre, como que todo es nuestro, ¿no? Te dicen, vente a la casa, eso viene del quechua. Wasiki. Ajá, vente a la casa, entonces. Yo creo que del todo no se ha perdido, entonces. Muchas No gracias se ha también. perdido todo eso, sino es recoger nuevamente todas esas Ay, bonitas enseñanzas. Gracias, Ernestito. Muchas gracias. Gracias a todos por Adiós. venir.